Bueno, debemos hablar a esta hora de la Central Obrera Boliviana. Diferentes entes e instancias están afiliadas al ente laboral que debe defender los derechos de los trabajadores. Uno de estos afiliados es el Magisterio Urbano. Se está reuniendo en el 27º Congreso Ordinario en la ciudad de Bermejo. El Magisterio Urbano tiene diferentes puntos que abordar y tratar para presentar también un pliego de peticiones al gobierno. Voy a saludar a su máximo secretario que nos acompaña en esta mañana en contacto desde Bermejo, el profesor Patricio Molina. Profesor, muchísimas gracias por aceptar esta convocatoria. Bienvenido, buenos días. Hagamos primero, antes de entrar a hablar del rol que debe cumplir la COP y de este pedido al cual se suman ustedes de renovar la dirigencia dentro del ente cobista. ¿Cómo se está llevando adelante este congreso y si es que se está abordando este tema también? Bienvenido. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la audiencia en el país, un saludo cordial a ustedes también desde acá, desde Bermejo. Efectivamente, para nosotros es un tema central de discusión porque la Central Obrera Boliviana lamentablemente estos últimos años ha cumplido un rol pero demasiado vergonzoso, demasiado, nunca antes visto en la historia. Ha entregado los intereses, no solamente los intereses de la clase proletariada del país al servicio del gobierno del MAS, que sino ha rifado otros elementos que son un componente inherente de la clase trabajadora, como es el debate y la lucha ideológica que rebustecen y fortalecen la actividad sindical de la clase trabajadora, y eso lo han matado. Para nosotros como Magisterio Urbano es sin duda alguna un pilar fundamental de discusión en este congreso que estamos teniendo, y todo el mundo es testigo. Nosotros, desde que nos hemos empezado a movilizar hace 2 años de manera contundente por las necesidades del magisterio, de la educación como tal, habíamos ido exigiendo que de una vez por todas se convoque un congreso ordinario. Uno, para renovar la Central Obrera Boliviana, la dirigencia, y dos, para establecer responsabilidades contra Juan Carlos Guarachi y toda su cúpula dirigencial, porque esto no puede pasar así. Se debe sentar precedente y esperemos que el Tribunal de Honor que se vaya a conformar cuando se instale el Congreso Ordinario establezca sanciones sin precedentes para que esto nunca más vuelva a pasar. La Central Obrera Boliviana no puede estar al servicio de ningún gobierno, de ningún partido político de turno. Ha sido en febrero del 2018 que se posesionaba al señor Juan Carlos Guarachi como el máximo representante de la Central Obrera Boliviana. Esto en reemplazo de Guido Midma. Tenía que cumplir su función del 2018 al 2020. Si bien entiendo, el magisterio tiene este pedido desde hace un par de años, ¿qué posición asumirían ustedes? En primera instancia, si es que no se escucha la voz, aunque ya se había anunciado el convocar este congreso ordinario, y segundo, en la renovación de la dirigencia, porque uno de las entidades con más número de afiliados viene a ser el magisterio, además de los mineros, sector al que representa a propósito. Sí, primeramente nosotros en este congreso, que seguramente va a terminar entre el viernes o sábado, va a sacar resoluciones contundentes referente a esto. Nosotros tenemos un panorama muy hostil como trabajadores, como parte de la clase popular, porque estamos empezando a vivir el agotamiento de una administración económica nefasta en la cabeza del MAS, y una crisis que en nuestro cálculo va a ser sin precedentes. Va a ser una crisis pero muy dura, y en ese aspecto urge que la clase trabajadora retome la Central Obrera Boliviana como punta de lanza para defendernos en las calles de toda esta crisis, y las políticas económicas que creo que van a apuntar a arremeter contra la clase trabajadora y la clase popular de toditos los gobiernos, de toditos los candidatos que hoy por hoy pujan el gobierno como tal para las elecciones. Bueno, de no ser escuchados seguramente vamos a tomar acciones inmediatas. Lo bueno que ahora hay varios sectores que ya están despertando, y creo que no le queda más a don Juan Carlos Guarachi que convocar, dar la cara, retirarse y nunca más volver a pisar la dirigencia, porque ha sido un dirigente nefasto para todos nosotros. Y el otro tema que usted toca es muy
muy interesante. Seguramente hay que abrir el debate, ¿no? La COP desde su creación en 1952 ha estado dirigida con la vanguardia de los compañeros mineros. Una actividad que sabemos lo dura que es, pero sin duda hay que redebatir ciertos componentes de índole ideológico, de condición de clase y de conciencia de clase, ¿no? Porque hoy en día el sector más grande es el magisterio urbano de Bolivia, y con una gran cantidad de afiliados, con aportantes que disciplinadamente aportan al ente sindical matriz, más allá de la rabia que tengamos con el Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, pero siempre ha sido la dirigencia más disciplinada en esos aspectos. Y son temas que seguramente lo vamos a tener que debatir internamente en ese Congreso, establecer las posiciones de fuerza de cada uno de los sindicatos, pero eso se tiene que manejar de manera interna, en debate con todos los demás compañeros, porque al final de todos somos trabajadores y todos debemos apuntar en estos momentos a defendernos frente a esta crisis y las medidas que vayan a tomar los gobiernos que quieren entrar al gobierno y el actual gobierno, porque el actual gobierno nunca ha sido un gobierno de los trabajadores, lo único que ha hecho es endurecer la crisis, ahondar los despidos, eliminar mayor cantidad de fuentes de trabajo, ampliar la informalidad en el trabajo, una informalidad que no le da garantías salariales a los trabajadores. Y bueno, ese es el panorama que seguramente urge discutir en un Congreso ordinario, que usted lo ha dicho cabalmente, desde el 2018 no hay. Y lo único que ha habido es ampliados cupulares con dirigentes prebendales que la Central Obrera Boliviana permitía hablar a aquellos afines a él, y aquellos que hemos sido contestatarios siempre nos han censurado. Entonces, urge recuperar la Central Obrera Boliviana, no solamente para defender los derechos, sino para reabrir el debate del modelo económico que cunde ahorita en nuestro país, las proyecciones económicas que debería tener nuestro país a cambio de la matriz productiva, recuperar y cuidar nuestros recursos naturales que actualmente los están explotando todos, pero no están beneficiando los bolivianos. Profesor Molina, en ese contexto y entendiendo sobre todo la última parte de esta su intervención, ¿hay una central obrera boliviana dividida? Al saber que solo se da voz a quienes quieren escuchar y cuando se entiende que puede ser un discurso contestatario de reclamo, se coarta este derecho que debería ser pleno y respetado, sobre todo bajo un ente como es un Congreso ordinario. Mira, uno de los peores delitos que ha cometido el movimiento al socialismo y que personalmente y como dirigencia del magisterio lo hemos analizado ampliamente en los debates que tenemos nosotros, porque creo que es el magisterio urbano el único que mantiene un principio de pluralismo ideológico, del respeto a la democracia y respeto a la divergencia. Y nosotros tenemos grandes líderes dentro del ministerio que de verdad enriquecen cada vez el debate, y en este Congreso se va a notar mucho más. Pero uno de los delitos más grandes que ha cometido el movimiento del socialismo, más allá de lo que ha destrozado la economía, ha destrozado la calidad de la educación, ha destrozado el sistema de salud, ha destrozado la seguridad a corto y largo plazo por apetitos políticos, por controlar, por dar dádivas a sus adeptos, todo lo que el mundo sabe. Pero lo que es imperdonable es lo que ha hecho con los sindicatos, cooptarlos, cooptar a las dirigencias, a la mayoría de las dirigencias, y quitarles el debate de orden ideológico, de orden crítico, autocrítico, porque esos elementos hacen que el sindicato tenga vigor y sea robusto y pueda enamorar a sus bases para que puedan salir a defender después del debate crítico, autocrítico, de qué tipo de país queremos, por ejemplo. Es un escenario que nosotros en la década de los 80, bueno, no lo he vivido, pero por historia sabemos que los sindicatos eran una meca del debate ideológico donde se proyectaba el tipo de país, el tipo de economía, la educación, la salud, la seguridad a corto, a largo plazo que se debe tener, el tema de la seguridad ciudadana y demás elementos. Hoy en día no.
Y eso es porque el MAS les ha puesto una mordaza a todos esos dirigentes que han sido cooptados por las garras del movimiento al socialismo, al estilo de Evo Morales y luego al estilo de Arce Catacora. Eso es imperdonable. Y ahí cae la dirigencia de la Central Obrera Boliviana de manera pero muy irresponsable. Hay que recordar que el 2018 vergüenza ajena nos da. Quien ha organizado toda esta maniobra para cooptar la Central Obrera Boliviana y quitarla de las manos de Guido Milma ha sido precisamente un maestro nefasto para nosotros en la dirigencia y después como autoridad como ha sido Adrián Kelkatarque. Él ha sido el que ha orquestado todo esto, no ha tenido presencia del magisterio urbano, ese congreso solamente dos maestros autonombrados como son Adrián Kelka y Gustavo Arce, que sigue ahorita en la dirigencia. Y son dos temas que nosotros vamos a discutir en este Congreso y este Congreso del Magisterio debe también establecer sanciones contra esos dos sujetos que han lacerado, pero de manera muy dura al sindicato más grande de los trabajadores de Bolivia. Profesor, usted hace referencia a el deber que debe cumplir la representación dentro de la Central Obrera Boliviana. Orgánicamente debe cumplir estas resoluciones consensuadas que se trabajan en este tipo de encuentros, ya sean regionales o ya sea en un congreso ordinario como tal. ¿Qué características debería tener la nueva dirigencia? Nombró durante la última intervención, por ejemplo, las características y usted destacaba el rol que cumplió una Central Obrera Boliviana en 1980, cuando de repente don Juan Lechino Quendo era cabeza de la misma. ¿Qué características debería tener la persona que pueda asumir si es que se lleva adelante este congreso y ser una cabeza renovada de la COP para una lucha? ¿Y cuál sería la lucha primaria que tendría que encarar frente a la situación que estamos viviendo en el país? Bueno, personalmente creo que las características de un dirigente que deba estar a la altura de todos los trabajadores es primero nacer del consenso de todos, ¿no? Y para aquello, seguramente en el Congreso Ordinario va a haber posiciones, va a haber debate. Y ese escenario es en ese escenario que la nueva dirigencia debe ganarse su espacio. No hacerlo con prebenda, no hacerlo con pactos bajo la mesa, sino que la dirigencia debe ser aquella que surja del debate ideológico, de la fuerte crítica que hay que hacer ahorita a la administración económica de nuestro país, aquel que dé luces de qué camino debe seguir la clase trabajadora para cuidar sus derechos ya conseguidos y reivindicar los problemas y las necesidades de cada uno de los sectores. Si bien, repito, hace rato decíamos, por estatuto son los compañeros mineros los que están a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, pero el Congreso Ordinario es magno. Es un tema que hay que debatirlo de manera muy profunda. Son otros tiempos, son otros tipos de crisis. Las organizaciones de los trabajadores se han diversificado. Hay varios sectores que no están afiliados, grandes sectores que no están afiliados de trabajadores, y hay sectores que están afiliados en la Central Obrera Boliviana, afiliados por el MAS este último tiempo, que no tienen nada que ver con la clase trabajadora, también eso hay que decirlo, ¿no? Entonces, y lo último, tiene que tener una posición clara de independencia política frente a cualquier partido político o cualquier gobierno de turno. Eso tiene que ser su firme compromiso en el discurso, en la acción, en la práctica sindical, para hacerle frente a cualquier arremetida de cualquier gobierno. Pienso que son las principales características que debiese tener la próxima dirigencia de la Central Obrera Boliviana, pero estoy seguro que ni bien se convoca el Congreso Ordinario, va a ser un escenario muy duro, porque hay que rendir cuentas desde varios flancos en la dirigencia actual, y ese es el primer elemento que hay que subsanar para dejar precedente, pero un precedente muy duro para que nunca, nunca más vuelva a pasar este hecho nefasto de los últimos años. Entregar el sentimiento, las necesidades y no resolver los problemas de los trabajadores por haber estado de jefe de campaña de un presidente nefasto en la administración de un país.
Profesor, le quiero agradecer por estos minutos, comprometerlo para que a su llegada nos pueda acompañar y de esa manera también conocer todo lo que se vaya a determinar en este 27º Congreso Ordinario del Magisterio Urbano, que en esta gestión se desarrolla en Bermejo. Profesor, muchísimas gracias. Un abrazo, Dios los bendiga siempre. Hasta luego. Buenos días, gracias. Nos ha acompañado el profesor Patricio Molina, parte del Magisterio Urbano, hizo referencia primero a esta importante reunión que no está descuidando esta posición de exigir se convoque un Congreso ordinario para poder renovar la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, el ente que representa a los trabajadores en nuestro país. Sí es noticia en Televisión Universitaria y noticia.